Y si te dijera que estás siendo discipulado todos los días, y quizás no por Jesús, no por la palabra, no por la oración, no por el Espíritu Santo, sino por voces, por personalidades, por influencers, por expertos con títulos, por gente segura frente a una cámara y ni siquiera lo notas. Porque el discipulado moderno no siempre parece iglesia, a veces parece un podcast, a veces parece un reel, a veces parece contenido que te ayuda a crecer. Pero escucha esto. La Escritura dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si tu mente no está siendo renovada por Dios, está siendo moldeada por algo más. Jesús dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. No puedes servir al reino y al mismo tiempo dejar que la cultura sea tu maestro, porque el discipulado no es solo información, es quien moldea tus deseos, quien define lo que es éxito, quien establece lo que es verdad. La Biblia advierte en 2 de Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y se volverán a las fábulas. No buscan verdad, buscan algo que confirme lo que ya quieren creer, y el algoritmo lo sabe. Y si tu cosmovisión está siendo formada más por tendencias que por la verdad eterna, y si tu concepto de identidad viene más de redes sociales que de lo que Dios declaró sobre ti, en Jeremías 17:5 leemos, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Cuando ponemos nuestra confianza absoluta en voces humanas, aunque suenen sabias, aunque sean populares, aunque tengan millones de seguidores, nos estamos apoyando en algo frágil, porque carisma no es carácter, confianza no es unción, popularidad no es verdad. La Escritura dice en 1 de Juan 4:1, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No todo el que habla fuerte habla verdad, no todo el que tiene plataforma tiene llamado. Y aquí está la realidad, estás siendo discipulado. Cada video que consumes, cada voz que admiras, cada experto que citas, cada narrativa que repites, la pregunta no es si estás siendo formado, la pregunta es, ¿por quién? En Juan 10:27, Jesús declara, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. No dice, mis ovejas oyen todas las voces, dicen, oyen mi voz. Hoy vamos a hablar de influencers, expertos, algoritmos y quien realmente está discipulando tu mente. Porque no toda voz viral es pastor, no todo experto es sabio según Dios, y no todo mensaje motivacional es evangelio. Vamos a nombrar el ídolo, y se llama voces digitales, reemplazando la palabra de Dios. Y vamos a regresar a la voz que no grita, pero transforma. La voz que no compite por atención, pero cambia destinos. La voz del buen pastor. Y hoy vamos a decidir quién realmente tiene acceso a nuestra mente y a nuestro corazón. Bienvenidos de nuevo, una vez más, a La Voz de Campeón Podcast. Soy Joshua, tu hermano en Cristo, y bienvenido a nuestra serie de falsos ídolos digitales. Esto es un espacio donde no solo hablamos de fe, sino de formación, no solo de información, sino también de transformación. Hoy quiero empezar dejando algo claro. Este episodio no se trata de cancelar influencers. No se trata de atacar a creadores de contenido. No se trata de rechazar al aprendizaje. No se trata de despreciar el estudio, la ciencia o la preparación académica. La fe bíblica no es ignorancia. El cristianismo no es anti-intelectual. Amar a Dios incluye amarle con toda nuestra mente. Esto es más profundo que eso. Hoy vamos a hablar de discipulado, porque discipulado no es solo algo que ocurre en la iglesia.
no es solo un mentor espiritual, no es solo un pastor enseñando. Discipulado es cualquier proceso que forma tu manera de pensar, tu manera de interpretar el mundo, tu manera de reaccionar, tu manera de desear. Discipulado es formación continua. Y aquí está la realidad. Aunque no lo notes, aunque no lo planees, aunque no lo hayas elegido conscientemente, estás siendo discipulado cada día, por lo que escuchas, por lo que consumes, por lo que repites, por lo que admiras, por lo que defiendes. Tus hábitos digitales te están formando, tus conversaciones te están formando, tus referentes culturales te están formando, y muchas veces pensamos que somos neutrales, que solo estamos entreteniéndonos, que solo estamos informándonos, que solo estamos aprendiendo cosas nuevas. Pero nadie absorbe contenido sin ser afectado, porque las ideas no son inocentes, las narrativas no son neutrales, las filosofías no son pasivas, moldean, forman, disipulan. La verdadera pregunta no es si estás siendo formado, la pregunta es, ¿quién tiene permiso para moldear tu mente? ¿Quién define lo que es éxito para ti? ¿Quién define lo que es verdad? ¿Quién define lo que es amor? ¿Quién define lo que es justicia? ¿Quién define tu identidad? Porque el discipulado siempre responde a esa pregunta, y si no somos intencionales, terminamos adoptando el lenguaje del mundo mientras creemos que seguimos pensando bíblicamente. Podemos ir a la iglesia el domingo y ser discipulados por la cultura de lunes a sábado. Podemos cantar adoración, pero repetir narrativas culturales sin examinarlas. Podemos decir que seguimos a Cristo mientras nuestra cosmovisión está siendo moldeada por algoritmos. Hoy no quiero crear miedo, quiero crear conciencia. Quiero que hagamos una pausa, que respiremos y que nos hagamos una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Quién me está discipulando realmente? Porque no todo el que enseña es maestro según Dios. No todo el que inspira está guiando hacia la verdad. No todo el que habla con seguridad habla con sabiduría. Discipulado no es solo información acumulada, es dirección espiritual. Y si Cristo no es el centro de esa formación, algo más lo será. Así que hoy vamos a profundizar, vamos a examinar, vamos a discernir, no desde el miedo, sino desde la madurez, porque una fe fuerte no teme examinar influencias, una fe sólida sabe discernir voces, y al final del día no se trata de quién habla más fuerte, se trata de quién tiene autoridad sobre tu corazón. Así que te lo pregunto otra vez, no con acusación, sino con honestidad. ¿Estás siendo discipulado? La pregunta es, ¿por quién? Oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti con humildad, consciente de lo ruidoso que se ha vuelto nuestro mundo. Cada día hay miles de voces hablando, opiniones, reacciones, explicaciones, teorías, tendencias, juicios inmediatos, verdades a medias. Todo el tiempo alguien está diciendo algo y casi siempre lo dice con seguridad. Y en medio de tanto ruido, tu voz puede sentirse lejana, no porque tú hayas dejado de hablar, sino porque nosotros hemos llenado nuestros oídos de tantas otras cosas. Perdónanos, Señor. Perdónanos por confiar más en personalidades que en tu palabra. Perdónanos por citar influencers más de lo que citamos la Escritura. Perdónanos por emocionarnos más que contenido viral que con la verdad eterna. Perdónanos por permitir que el algoritmo tenga más acceso a nuestra mente que el Espíritu Santo. Perdónanos cuando hemos confundido carisma con unción, cuando hemos confundido popularidad con autoridad, cuando hemos confundido información con sabiduría. Padre, limpia nuestros filtros, enséñanos a amar la verdad, aunque no sea tendencia, aunque no sea cómoda, aunque no sea popular. Enséñanos a probarlo todo, a discernir con madurez, a no tragar cualquier mensaje solo porque está bien producido.
Danos hambre por tu palabra, un deseo real por conocerte, una disciplina constante para escucharte. Señor, forma en nosotros un corazón humilde, que no idolatre voces humanas, que no depende de figuras públicas para saber en qué creer. Espíritu Santo, recalibra nuestros oídos, afina nuestra sensibilidad espiritual, haznos reconocer tu susurro en medio del caos, haznos distinguir entre emoción y verdad, entre inspiración y revelación. Reordena nuestras prioridades, que antes de abrir una red social busquemos tu rostro, que antes de compartir una opinión consultemos tu corazón, que antes de adoptar una postura nos alineemos con tu voluntad. Que este episodio no solo nos informe, sino que nos reforme, no solo nos confronte, sino que nos transforme. Arranca de nosotros cualquier idolatría silenciosa, cualquier dependencia oculta, cualquier lealtad dividida, y vuelve a ocupar el centro. Queremos oír tu voz, seguir tu dirección, caminar en tu verdad. Que todo lo que hagamos, piense y diga nazca de una relación viva contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Todos nosotros estamos siendo discipulados. El discipulado no es opcional, está ocurriendo ahora mismo, mientras escuchas, mientras consumes, mientras decides a quién prestarle atención. No existe un estado neutral. O estás siendo formado por Cristo o estás siendo formado por otra cosa. Jesús no dijo, vayan y creen contenido. Él dijo en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos. El mandato no fue producir información, fue formar personas, porque el discipulado no solo transmite ideas, moldea corazones. El discipulado forma lo que crees, lo que amas, lo que temes, lo que normalizas, lo que celebras, lo que toleras y lo que justificas. Y hoy, gran parte de ese discipulado ocurre a través de pantallas, teléfonos, podcasts, YouTube, redes sociales, noticias, clips de 30 segundos que parecen inofensivos, pero la repetición forma convicciones. La Escritura dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La pregunta es, ¿con quién estás andando todos los días? Porque aunque no estés físicamente con ellos, caminas mentalmente con las voces que escuchas constantemente. Los que más oyes moldean cómo piensas, lo que más admiras moldean lo que valoras, lo que más compartes revelan lo que consideras verdad. Y lentamente, sin darte cuenta, su marco mental se vuelve el tuyo. Empiezas a usar su lenguaje, adoptas sus categorías, repites sus frases, defiendes sus posturas y lo haces convencido de que siempre pensaste así, pero no siempre fue así. Fuiste formado, porque la fe viene por el oír, como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si eso es verdad espiritualmente, también funciona en otros niveles. Lo que oyes repetidamente construye convicciones. Lo que consumes constantemente construye creencias. Y aquí está el punto. Todo discipulado tiene una visión del mundo detrás, una narrativa sobre qué es el ser humano, qué es el éxito, qué es la libertad, qué es el amor, qué es la verdad, qué es el propósito. La Biblia nos advierte en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. No dice que toda filosofía sea mala, dice que tengamos cuidado, porque no todo sistema de pensamiento está centrado en Cristo, y si no discernimos, podemos absorber cosmovisiones completas sin examinarlas a la luz del Evangelio. También la Escritura nos recuerda en 1 Corintios 15:33, no erréis,
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Conversaciones no son solo diálogos en persona, son las voces que llenan tu mente. Si tu dieta espiritual está compuesta principalmente de sarcasmo, cinismo, materialismo, orgullo intelectual, autoexaltación, eso formará tu carácter, porque el discipulado no solo informa la mente, transforma los afectos. Te enseña que amar, y eso es clave, porque lo que amas dirige tu vida. La Escritura dice en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que llena tu corazón está profundamente conectado con lo que llenas tus oídos. Así que no, el discipulado no es opcional, está ocurriendo constantemente. La pregunta no es si alguien te está formando, la pregunta es, ¿está Cristo en el centro de esa formación? ¿O estás permitiendo que la cultura define tus categorías mientras dices que sigues a Jesús? Porque al final del día, todos estamos siguiendo a alguien. Todos estamos aprendiendo de alguien. Todos estamos siendo moldeados por alguien. La única pregunta real es, ¿ese alguien te está llevando más cerca de Cristo o te está enseñando a vivir como si Él no fuera necesario? Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se apartará del Señor. Este es un lenguaje fuerte. Maldito no es una palabra suave, no es simbólica, sin peso. Es una advertencia seria. ¿Por qué tan fuerte? Porque la confianza mal colocada termina produciendo dependencia mal dirigida, y la dependencia mal dirigida termina desviando el corazón. Observa cuidadosamente el texto en Jeremías 17:5. No dice solamente el que escucha al hombre, no dice el que aprende de otros, dice el que confía, el que pone carne por su brazo, el que saca su fuerza de lo humano. El problema no es aprender, el problema es depender. No es recibir consejo, es convertir a alguien en tu fuente. Porque cuando un influencer se convierte en tu brújula moral, tu filtro teológico, tu validador emocional, tu referencia final, tu intérprete oficial de la realidad, entonces comienzas a sacar fuerza de la carne. Y eso es peligroso, porque la carne es limitada, es cambiante, es falible, es emocional, es influenciable. La Escritura dice en Salmos 146:3, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No dice que no existen buenos líderes, dice que no pongas tu esperanza final en ellos, porque ningún ser humano puede cargar el peso que solo Dios puede sostener. Aquí es donde esto se vuelve peligroso. No ocurre de manera dramática. No despiertas un día diciendo, ya no necesito a Dios. No, es más sutil que eso. Empiezas a preguntar, ¿qué piensa mi creador favorito sobre esto? Antes de preguntar, ¿qué dice la Escritura? Empiezas a citar personalidades más que pasajes. Empiezas a adoptar conclusiones antes de examinar el contexto bíblico. Empiezas a sentir más seguridad cuando alguien con confianza habla que cuando la palabra confronta. Eso no es simplemente aprendizaje, eso es reemplazo. La advertencia continúa en el mismo capítulo. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando tu confianza se desplaza, tu corazón empieza a justificar el cambio. Te dices, es que él explica mejor, es que ella lo hace más práctico, es que suena más lógico, es que conecta más conmigo. Pero conexión no es autoridad, claridad no es inspiración divina, confianza al hablar no es garantía de verdad. La Escritura también nos advierte en Isaías 2:22, dejaos del hombre cuyo aliento estás en su nariz. Es decir, es frágil, es temporal,
es limitado. Cuando colocamos nuestra seguridad emocional, nuestra identidad, nuestra visión del mundo en voces humanas, estamos construyendo sobre algo que respira hoy y mañana no está. Y aquí está el punto central. Cuando la confianza cambia, el corazón lentamente se aparta, no con rebeldía visible, no con una declaración pública, no con una apostasía dramática, sino con pequeñas decisiones repetidas, pequeños desplazamientos, pequeñas prioridades reorganizadas, hasta que un día la voz de Dios ya no es la primera referencia, sigue presente, pero ya no es central, y eso es lo que el texto llama maldición, no como castigo arbitrario, sino como consecuencia natural de depender de una fuente equivocada, porque todo lo que no es de Dios eventualmente falla, y cuando falla aquello en lo que confiaste, tu fe tambalea. Por eso la advertencia es fuerte, porque Dios no quiere compartir el lugar que solo Él puede ocupar. Aprender está bien, escuchar está bien, estudiar está bien, pero confiar como fuente última, eso le pertenece solo al Señor. La pregunta es, ¿de dónde estás sacando tu fuerza? ¿De la carne o del Dios vivo? Hechos 17:11 dice, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pausa ahí un momento. Pablo era apóstol, plantador de iglesias, autoinspirado de cartas que hoy son escritura, y aún así lo examinaron. Eso no es rebeldía, eso es madurez. El texto en Hechos de los Apóstoles 17:11 dice que eran más nobles. ¿En qué consistía esa nobleza? No era escepticismo cínico, no era sospecha constante, no era orgullo intelectual, era discernimiento espiritual. Observa el equilibrio. Recibieron el mensaje con entusiasmo, pero lo examinaron. Eran curiosos, pero estaban fundamentados. Eran abiertos, pero estaban anclados. No asumieron que pasión equivale a verdad. No asumieron que elocuencia equivale a autoridad divina. No asumieron que un mensajero fuerte garantiza un mensaje correcto. Midieron todo a la luz de la Escritura. Eso es el estándar bíblico. La Biblia confirma este principio en 1 Tesalonicenses 5:21. Examínalo todo, retened lo bueno. No dice acéptalo todo, no dice rechazarlo todo, dice examinen. Eso requiere trabajo, requiere tiempo, requiere Biblia abierta, requiere contexto, requiere humildad. El problema hoy es que vivimos en la cultura de la reacción inmediata. Escuchamos un clip de 45 segundos y ya formamos una convicción. Vemos una frase impactante y ya la compartimos. Oímos una interpretación emocional y ya lo adoptamos. Pero los bereanos escudriñaban cada día. Eso implica disciplina constante. La Escritura también nos recuerda en Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple absorbe, el sabio analiza. El simple se deja impresionar, el sabio contrasta. El simple asume que lo popular es correcto. El sabio pregunta, ¿está esto alineado con la revelación de Dios? Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Estás aplicando al estándar bereano a la teología viral? ¿Examinas las opiniones que son tendencia? ¿Contrastas los hot takes con el contexto bíblico? ¿O absorbes primero y filtras después? Porque la mayoría de nosotros no filtramos en tiempo real. Primero internalizamos, después racionalizamos. La Escritura advierte en Efesios 4:14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La inmadurez espiritual se evidencia cuando cada nueva voz
nos mueve en una dirección distinta. Hoy una postura, mañana otra. Hoy indignación, mañana entusiasmo. Hoy desconstrucción, mañana reconstrucción, sin ancla. Los bereanos tenían ancla, y el ancla era la palabra, no sus emociones, no su cultura, no su contexto político, no la presión social, la Escritura. Además, el mismo apóstol Juan advierte en 1 de Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Eso implica que no todo mensaje cristiano proviene de Dios. No todo el que usa lenguaje bíblico enseña bíblicamente. No todo el que cita versículos respeta su contexto. Probar no es falta de fe, es obediencia. Entonces vuelve la pregunta personal. Cuando escuchas a tu creador favorito hablar de teología, ¿abres tu Biblia? Cuando alguien afirma algo con autoridad, ¿verificas el contexto? Cuando una enseñanza te emociona, ¿la contrastas con el carácter completo de Dios revelado en la Escritura? O peor aún, tu filtro es simplemente me gusta como suena. Los bereanos no midieron el mensaje por carisma, lo midieron por revelación, no por producción, por escritura, no por seguidores, por fidelidad. Ese es el estándar. Y hoy más que nunca lo necesitamos, porque en la era digital la información viaja más rápido que el discernimiento, pero el discípulo maduro no se mueve por velocidad, se mueve por verdad. Así que pregúntate con honestidad, ¿estoy siendo noble como los bereanos o estoy siendo llevado por el viento de cada voz nueva? Porque el discípulo verdadero no solo escucha, examina y todo lo mide a la luz inmutable de la palabra de Dios. Que algo se vuelva viral no significa que sea verdadero. La viralidad no es validación, es volumen, no es autoridad. La confianza al hablar no es sabiduría. Vivimos en una cultura donde lo más visto se asume como lo más correcto, pero el reino de Dios no funciona por métricas, funciona por fidelidad. La Escritura dice en Éxodo 23:2, no seguirás a los muchos para hacer el mal. En otras palabras, la mayoría no define la verdad. Que millones compartan una idea no la convierte en correcta. Que miles comenten amén no la convierte en bíblica. Algunas voces son entretenidas, algunas son elocuentes, algunos saben contar historias, algunos saben tocar emociones profundas, algunos parecen muy seguras de sí mismas, pero eso no las convierte en pastores, y aquí necesitamos claridad bíblica. Un pastor, según la Escritura, protege, guía, alimenta, advierte, corrige y está dispuesto a sacrificarse. Jesús dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El modelo pastoral no es de actuar, es entrega, no es de producción constante, es cuidado constante. También vemos en 1 de Pedro 5:2-3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no por fuerza, sino voluntariamente, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Un pastor bíblico no busca dominar, no busca fama, no busca construir su propio reino, busca formar a Cristo en las personas. Ahora, compáralo con la ecosistema digital. Un creador de contenido produce, reacciona, optimiza alcance, monetiza atención, compite por relevancia, cuida su marca personal. Eso no es necesariamente malo, pero no es lo mismo que pastorear almas, porque el objetivo es diferente. Un pastor responde ante Dios por las personas, un creador responde ante métricas y audiencia. La Escritura advierte en Jeremías 23:1, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Dios toma en serio el liderazgo espiritual
Y también advierte en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No todos los que hablan de Dios están guiando hacia Dios. No todos los que suenan bíblicos están enseñando con fidelidad bíblica. Y aquí está el problema moderno. Confundimos visibilidad con llamado. Si alguien tiene plataforma, asumimos que tiene autoridad. Si alguien tiene seguidores, asumimos que tiene respaldo. Si alguien tiene impacto emocional, asumimos que tiene unción. Pero la Escritura dice en Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ser maestro espiritual no es un juego, no es una oportunidad de branding, es una responsabilidad eterna. Un verdadero pastor conoce a sus ovejas, camina con ellas, ora por ellas, llora con ellas, las corrige con amor. Un creador puede impactarte, pero no necesariamente te pastorea. Y aquí es donde debemos ser honestos. Estamos tratando voces digitales como si fueran nuestros pastores. Estamos recibiendo dirección espiritual de personas que no conocen nuestra vida. Estamos permitiendo que clips de 60 segundos formen convicciones profundas, sin comunidad, sin rendición de cuentas, sin contexto. La Biblia nos recuerda en Ezequiel 34:2 que Dios confronta a los líderes que se apacientan a sí mismos en lugar de cuidar al rebaño. Eso significa que no todo liderazgo espiritual es sano y tampoco todo contenido cristiano es pastoreo. Escucha esto con claridad. Puedes aprender de alguien sin convertirlo en tu pastor. Puedes apreciar contenido sin entregarle autoridad espiritual. Puedes escuchar opiniones sin darle el derecho de formar tu identidad. Pero cuando una voz empieza a definir tu moral, interpretar cada evento por ti, decidir que debes indignarte, determinar cómo debes pensar, entonces esa voz está ocupando un lugar pastoral. Y no toda voz viral está llamada por Dios a ocupar ese lugar, porque el verdadero pastor, el que dio su vida, no compite por atención, él guía con verdad. Y su autoridad no depende de seguidores, depende de su fidelidad eterna. La pregunta es, ¿estás siguiendo a un pastor o simplemente consumiendo voces que suenan convincentes? Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús no dice, mis ovejas oyen muchas voces. No dice, mis ovejas comparan opiniones. No dice, mis ovejas siguen tendencias. Él dice, oyen mi voz. Eso implica algo profundo: reconocimiento, familiaridad, relación, intimidad. En Juan 10:27, la idea no es simplemente oír sonido, es reconocer identidad. Una oveja puede estar rodeada de ruido, pero distingue la voz de su pastor porque la ha escuchado antes, porque ha caminado con él, porque confía en él, porque sabe cómo suena. Ahora escucha esto con cuidado. Si solo escuchas a Jesús a través de clips, a través de comentarios, a través de reacciones, a través de fragmentos editados, puede que reconozcas mejor la opinión de otros que la voz de Cristo mismo. Puedes terminar identificando más rápido el tono de tu predicador favorito que el corazón del buen pastor. Y eso es serio, porque Jesús continúa en Juan 10:5, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. La protección espiritual no viene solo de evitar lo malo, viene de conocer también la voz correcta, que lo falso suena extraño. El problema es que muchos creyentes están más familiarizados con análisis bíblicos que con la Biblia, más familiarizados con debates que con devocionales, más familiarizados con opiniones teológicas que con lectura directa de la palabra. La Escritura declara en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos. No dice que el comentario es vivo, no dice que la reacción es eficaz. La palabra misma lo es, sin filtros, sin edición, sin algoritmo. También Jesús afirma en Juan 8:47, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Escucha eso. Ser de Dios implica oír su palabra, no solo consumir contenido sobre Dios, no solo escuchar interpretaciones, sino oír lo que Él dijo. Y el apóstol Pablo añade en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu está conectada con la verdad revelada. El Espíritu no compite con la Escritura, la ilumina. Entonces la pregunta es personal. ¿Puedes discernir su voz? No la versión resumida, no la versión reaccionada, no la versión recortada para redes, la voz real. Cuando lees un pasaje completo, ¿reconoces el carácter de Cristo? Cuando una enseñanza suena emocionante, ¿puedes decir, ¿eso refleja el corazón del pastor? ¿O simplemente, eso suena poderoso? Porque si no pasas tiempo directo en la palabra, tu oído espiritual se vuelve dependiente de intermediarios. Y el discipulado bíblico no fue diseñado para eso. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No de clips, no de resúmenes, no de opiniones, de toda palabra. Eso requiere lectura completa, contexto, meditación, silencio y tiempo. Porque la intimidad no se construye en fragmentos, se construye en presencia constante. Si tu exposición a Jesús es secundaria, filtrada por otras voces, puedes terminar reconociendo mejor la teología de otros que la voz del pastor. Y ese es el desafío de esta generación. No es falta de acceso a contenido, es falta de contacto directo con la palabra. Entonces vuelve la pregunta, ¿estás oyendo su voz o solo ecos sobre él? Porque las ovejas verdaderas no solo escuchan hablar de su pastor, la reconocen, lo siguen, y cuando él habla, su corazón sabe, esa es su voz. Los expertos pueden ser útiles, la educación es valiosa, el conocimiento profundo y la experiencia tienen su lugar. Pero cuidado, cuando la autoridad de un experto reemplaza la escritura como la última palabra, la jerarquía se rompe. Lo que debería ser norma se convierte en comentario. Lo que debería ser guía se convierte en filtro. Comienzas a interpretar la escritura a través de la cultura, en lugar de interpretar la cultura a través de la escritura. Y esa inversión es peligrosa, porque entonces lo relativo dicta lo eterno, lo temporal define lo absoluto y lo popular determina lo correcto. Y la escritura advierte en Proverbios 3:5-6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando confiamos en humanos sabios antes que en Dios, la prudencia se convierte en sustituto de obediencia. Cuando los expertos se vuelven la fuente principal de verdad espiritual, los principios eternos se subordinan a opiniones humanas. Pablo lo advierte en Colosenses 2:18. Nadie os prive del premio, entusiasmándose en humildad y culto de los ángeles, y sin fundamento engolfándose en visiones propias, vanamente hinchados por su mente carnal. Incluso dentro de la comunidad cristiana, hay quienes buscan autoridad en sabiduría humana, ignorando el fundamento que es Cristo y su palabra. Ese reemplazo puede ocurrir sutilmente. Comienzas a decir, bueno, lo dijo tal experto, debe de ser correcto. Tal autor recomienda esto, entonces debe ser la verdad. Tal influencer interpreta la Biblia así debe ser. Y la Escritura ya nos había prevenido en Isaías 8:20, a la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le has amanecido. La palabra no se ajusta a tendencias, no se adapta a la opinión popular.
no cambia por plataformas virales. La escritura corrige la cultura, no al revés. Cuando el juicio bíblico es reemplazado por el consejo experto, lo que debería ser norma se convierte en excepción. Lo que debería ser principio se convierte en preferencia. Lo que debería ser verdad se convierte en interpretación. Pablo también nos recuerda en 1 Corintios 4:6, para que en vosotros no haya más de lo que está escrito. No necesitamos añadir lo que ya está establecido, ni modificar lo eterno para encajar con lo temporal. Y Santiago nos advierte en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchar expertos no es el problema. Seguir expertos en lugar de aplicar la palabra, sí lo es. Porque la verdad bíblica no depende de un título, un número de seguidores, ni un estudio avanzado. Depende de Dios, depende de su palabra, depende de su espíritu que ilumina. Cuando inviertes la jerarquía, la cultura te enseña lo que la escritura debería enseñar. La opinión humana interpreta lo que Dios ya declaró. La emoción valida lo que la palabra corrige. Ese es el riesgo de depender más de expertos que de Cristo. Y la escritura en 2 de Timoteo 3, 16 a 17 lo deja claro. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura es suficiente, es completa, es confiable. Nada humano puede reemplazarla. Entonces la pregunta es, ¿estás permitiendo que expertos dicten tu fe o estás permitiendo que la escritura dicte tu cultura, tu mente y tu corazón? Porque solo la palabra permanece, solo ella corrige, solo ella transforma. La palabra de Dios debe permanecer como el fundamento, el filtro, la última palabra. No puede ser escritura más comentarios de moda. No puede ser escritura ajustada para likes y vistas. Solo escritura probada, estudiada, orada, vivida. Porque la escritura no es una sugerencia. No es solo inspiración momentánea. No depende de cuán viral sea un mensaje. Jesús mismo afirmó en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cada palabra cuenta, cada principio permanece, y cada instrucción es suficiente para guiar nuestras vidas. Pablo también nos recuerda en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No necesitamos añadir nada para mejorarla. No necesitamos filtrar nada para adaptarla. No necesitamos ajustar nada para que encaje con la cultura. La palabra es suficiente. Tiene autoridad para transformar mente, corazón y conducta. Como dice Salmos 19, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará a mi camino. Si queremos caminar con seguridad, discernimiento y madurez, debemos permitir que la palabra sea nuestra guía, no opiniones humanas, no tendencias pasajeras, no emociones temporales. Que todo lo que consumimos, escuchamos o seguimos pase por este filtro. ¿Esto se alinea con la Escritura? ¿Esto honra a Cristo? ¿Esto nos forma para vivir como hijo de Dios? Nada debe reemplazar la palabra. Nada debe tener autoridad sobre tu fe excepto Dios y su palabra viva. Y finalmente, como dice Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Escritura no es solo un libro, es guía, defensa y autoridad final. Es la palabra de Dios mismo. Todo lo demás debe de someterse a ella.
todo lo demás debe ser evaluado a la luz de ella. Todo lo demás debe ser filtrado a través de ella. Solo así podemos estar firmes. Solo así podemos caminar libres de engaño. Solo así podemos ser discípulos verdaderos de Cristo. Tomemos un momento para sentarnos con esto. ¿Quién está dando forma a mi cosmovisión más profundamente? ¿La Escritura o los creadores de contenido que consumo todos los días? Cuando estoy confundido, ¿dónde corro primero? ¿A la palabra de Dios o a un clip, un comentario o un consejo viral? Cuando enfrento un desafío, ¿cuya voz me trae paz y dirección? ¿La voz de Cristo o a la voz de alguien con confianza y carisma? Cuando la cultura cambia rápidamente, ¿quién define lo que es verdad para mí? ¿El Señor o los que marcan tendencias, likes y algoritmos? Conozco la voz de Jesús porque paso tiempo en su palabra, meditando, orando, viviendo lo que dice, o porque alguien resumió, interpretó o filtró su mensaje para mí. ¿Quién me está formando, moldeando y guiando realmente? ¿Es el buen pastor o voces humanas que pueden ser sabias, entretenidas o influyentes, pero no son dueñas de mi alma ni de mi destino eterno? Respira hondo, reconoce tu realidad, sé honesto contigo mismo, porque la vida espiritual no es pasiva. Cada día estamos siendo discipulados, cada día estamos absorbiendo cosmovisiones, cada día estamos eligiendo a quién seguimos con el corazón y la mente. Hoy puedes decidir permitir que tu formación espiritual dependa de tendencias y opiniones, o permitir que la palabra de Dios reine como tu autoridad final. ¿Quién está discipulando tu corazón, tu mente, tu vida? Escucha, observa, reflexiona y ora para que tu oído espiritual reconozca la voz del pastor verdadero, no ecos que confunden. Que cada decisión, cada pensamiento, cada influencia pase por su filtro. Que Cristo sea el maestro que guía, forma y sostiene tu vida. Oremos. Padre Celestial, perdónanos por delegar nuestro discernimiento en otros. Perdónanos por permitir que la personalidad tenga más peso que tu palabra. Proteja nuestra mente, Señor. Proteja nuestros oídos. Protege nuestra lealtad. Enséñanos a probar todo, a medir cada enseñanza contra tu verdad. Enséñanos a anclarnos firmemente en tu palabra. Enséñanos a reconocer tu voz con claridad y no confundirla con voces humanas atractivas o convincentes. Que ninguna voz viral, por influyente o persuasiva que sea, llegue a convertirse en un salvador funcional en nuestra vida. Que solo tú, Señor, seas nuestro pastor, nuestro maestro, nuestra guía y nuestra autoridad final. Que nuestras decisiones, pensamientos y prioridades se formen en tu palabra y no en opiniones pasajeras o tendencias temporales. Danos sabiduría para discernir, coraje para seguirte incluso cuando todos los demás influyen, y paciencia para permanecer fieles a ti en medio del ruido de este mundo. Que nuestra vida refleje la confianza y obediencia de los que escuchan y siguen a su pastor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar La Voz del Campeón Podcast. Recuerda siempre, no toda voz es un pastor, no todo experto tiene autoridad, no toda opinión viral es verdad. Sé como los bereanos, permanece anclado, sé discernidor. Soy Joshua, tu hermano en Cristo, y en el próximo episodio enfrentaremos otro ídolo moderno, productividad y el evangelio de la autosuficiencia. Porque la ocupación constante puede parecer propósito, pero muchas veces esconde orgullo, ansiedad y agotamiento. Hasta la próxima, cuida tu corazón, cuida tus oídos y vive para una audiencia. Solo Dios. Dios te bendiga. Gracias por escuchar La Voz del Campeón.